El bosque se alzaba como una catedral de sombras y susurros, un mundo donde la luz solo se atrevía a filtrarse en hilos tenues. Entre esa penumbra perpetua, tres figuras avanzaban. Ainz, el rey no muerto, cargaba con el cuerpo ligero pero ansioso de Mare sobre sus espaldas. Ambos llevaban el rostro cubierto por telas, ocultando más que protegiendo. No eran bienvenidos, sino intrusos en un escenario de antiguas tradiciones y desconfianzas. Aura los esperaba en lo que podía llamarse la entrada de la aldea. Un concepto vago en un lugar donde las casas eran los árboles mismos. A su espalda, sus seguidores, elfos oscuros de miradas ardientes y lealtad inquebrantable, formaban un semicírculo silencioso. Desde las pasarelas elevadas, entre el follaje, docenas de ojos los observaban. El aire estaba cargado de curiosidad y recelo. Aura los saludó con una voz algo forzada, consciente del escrutinio colectivo. Ainz respondió con una alegría calculada. Pero detrás de la tela que ocultaba su rostro, su mente era un torbellino de estrategias. Cada gesto, cada palabra, era una pieza en el tablero que había comenzado a trazar mucho antes de llegar. Ainz no había venido con las manos vacías. Sobre una mesa formada por ramas que crecieron al unísono por arte de magia druídica, desplegó sus ofrendas. Cuchillos de metal enano, puntas de flecha de una factura impecable. Eran objetos simples, pero en una aldea autárquica y aislada, representaban el contacto con un mundo exterior casi mítico. Los ojos de los elfos oscuros brillaron con un interés que no podían disimular. El maestro de caza fue el primero en acercarse, tocando las puntas de flecha con una mezcla de reverencia y codicia. Ainz observó, satisfecho. Su plan de introducir bienes raros y crear dependencia económica comenzaba a dar frutos. Pero no todas las miradas eran de admiración. Entre la multitud, algunos lo observaban con fría evaluación. Eran los fanáticos de Aura, quienes veían en este tío llegado de lejos a un posible parásito que se aprovechaba del talento de su sobrina. Ainz sintió el peso de esos ojos juzgadores y supo que su margen de error era mínimo. Plum, el más ferviente de los seguidores de Aura, se adelantó. Sus preguntas no fueron sobre los regalos o las intenciones, sino sobre la sangre y la habilidad. ¿Tienes sangre de elfo fluyendo a través de ti? La pregunta cortó el aire como un cuchillo. Ainz, cuyo rostro era una ilusión proyectada sobre una máscara de goma, sintió un escalofrío. Su disfraz, tan cuidadosamente elaborado, ya estaba siendo puesto a prueba por los sentidos agudos de los elfos oscuros. Luego vino la segunda pregunta. ¿Cómo de bueno eres tú? No preguntaba por el tío, sino por cómo se medía frente a la descomunal habilidad de Aura. Ainz declaró ser un mago arcano de primera clase, lo que generó más confusión que impresión. En un lugar donde la magia druídica era la norma, el concepto de un lanzador de hechizos arcano era tan ajeno como peligroso. De entre la multitud, otro elfo se atrevió a preguntar, con una voz que delataba una esperanza temeraria. ¿Fioradono tiene un prometido? La pregunta tomó a Ainz por completa sorpresa. En su mente de estratega, no había considerado la posibilidad de que el interés romántico por Aura pudiera ser un factor. De inmediato, comprendió las implicaciones. Aquel hombre, Blueberry Egnia, no solo admiraba a Aura, sino que veía en ella una oportunidad de legado, de entrelazar linajes. Ainz respondió con una negativa, pero en su interior, una nueva capa de complejidad se añadía a su misión. Ahora no solo debía proteger a los gemelos de peligros físicos, sino también de las ambiciones y los afectos no deseados de la aldea. La llegada de los ancianos fue precedida por un silencio expectante. Eran tres figuras venerables, cargadas de años y de una autoridad que resonaba en el aire quieto. Ainz sabía que este era el momento crucial, el saludo que determinaría si era recibido como un igual o como un intruso. Como un viajero que pisa la misma tierra, les ofrezco mi gratitud, habitantes de este bosque, por su hospitalidad hacia nosotros, viajeros de un bosque lejano. Las palabras de Ainz, ensayadas pero vacías de significado real para él, surtieron un efecto inesperado. Los ancianos asintieron, sus rostros se suavizaron con un «oh» de aparente comprensión. Él no entendía lo que había dicho, y ellos tampoco.
Pero en el juego de las apariencias, ambos bandos fingieron una comprensión mutua. Era un baile de mentiras corteses, donde el que primero rompiera el paso perdería todo respeto. Sin embargo, el intercambio fue abrupto. Los ancianos se retiraron con una frase críptica sobre dejar crecer la hiedra, dejando a Ainz confundido y con la desagradable sensación de que su simulación había sido, de alguna manera, insuficiente o demasiado efectiva. Con los adultos siendo un campo minado de facciones y tradiciones incomprensibles, Ainz volvió su mirada hacia los niños. 6 pares de ojos jóvenes lo observaban con una curiosidad libre aún de prejuicios adultos. Ainz se acercó y sacó una bolsa de cuero. De su interior, extrajo caramelos de un ámbar brillante. El gesto era un soborno, sí, pero también un acto de genuina esperanza. Quería que esos niños, frágiles y puros, fueran el puente que uniera a Aura y Mare con este mundo. El niño líder, Kunas, aceptó el caramelo con desconfianza. Al ponerlo en su boca, sus ojos se abrieron de par en par por el sabor, una dulzura artificial y abrumadora que nunca antes había experimentado. La reacción fue inmediata y contagiosa. Ainz, tras repartir más dulces, les hizo su petición con una voz suave pero cargada de intención. Por favor, cuidad de esos dos. Era un mandato disfrazado de ruego, y funcionó. Mientras Ainz se retiraba a la casa prestada, los 3 ancianos, Raspberry, Peach y Strawberry, se reunían en la penumbra de su árbol de consejo. La atmósfera estaba densa por la frustración. El roble diente de sierra. ¿Qué tipo de árbol es? La pregunta de Peach resonó en la quietud. No sabían lo que Ainz había dicho, pero admitir su ignorancia sería una humillación imperdonable. Su autoridad, basada en la sabiduría y la tradición, se veía amenazada por un saludo que no comprendían. Decidieron mantener las distancias. No tocarían los regalos de Ainz, dejando esa tarea espinosa a los jóvenes. Era un movimiento calculado para evitar quedar expuestos ante un posible experto en etiquetas tribales que pudiera juzgar su incultura. El miedo a ser percibidos como obsoletos era más fuerte que su curiosidad. En otro rincón de la aldea, los jóvenes de la facción progresista también estaban sumidos en la confusión. Habían despreciado las tradiciones de los ancianos, considerándolas grilletes sin sentido. Pero la actitud de Ainz, cortés con los ancianos, condescendiente con ellos, les hizo sentirse como niños ignorantes. Si el tío los veía como inmaduros, entonces su rebelión carecía de peso. La etiqueta, que siempre habían despreciado, se revelaba de repente como un código de respeto, y ellos se habían quedado fuera de él. La amarga certeza de que su actitud podría hacer que toda la aldea fuera vista como un pueblo de salvajes por el mundo exterior, los sumió en un profundo y silencioso pesar. Los 6 niños, liderados por Kunas, se reunieron en un claro apartado. La tarea que se les había encomendado, jugar con los recién llegados, se había convertido en una fuente de ansiedad. ¿Qué tipo de juegos deberíamos jugar con ellos? La pregunta flotó en el aire, sin respuesta. No podían sugerir juegos atléticos. Aura los humillaría sin esfuerzo. Tampoco podían llevarlos al bosque, un lugar donde la muerte acechaba detrás de cada tronco, y la sombra de un niño desaparecido siempre estaba presente. Finalmente, una de las niñas más pequeñas murmuró, ¿qué tal si jugamos a la casita? La sugerencia fue recibida con reticencia por los mayores, pero Kunas, con la pragmática sabiduría de un líder nato, vio en ella la única salida. Era un juego que no dependía de la fuerza, y quizás el único terreno donde podrían encontrarse como iguales. De vuelta en el árbol elfo prestado, Ainz se despojó momentáneamente de su personaje. Dejemos los honoríficos excesivos, dijo, y la tensión en los hombros de Aura y Mare se relajó un poco. En la intimidad de esas paredes de madera viva, podían ser ellos mismos, aunque el peso de la misión nunca los abandonaba. Ainz les explicó su plan. Permanecerían una semana, recopilando información sobre las costumbres élficas, y lo más importante, los gemelos debían intentar hacer amigos. Esto no es una orden, aclaró, pero sus palabras tenían el peso de un decreto divino. Poco después, los niños llegaron a la entrada. Aura y Mare, con el corazón encogido, los siguieron. El juego al que se enfrentaban no era el de la casita, sino el más peligroso de todos, el de la actuación. Para Aura,
Interpretar el papel de una niña normal era una misión de nivel extremadamente alto. Una prueba tan desafiante como enfrentarse a un señor del infierno. Mientras los gemelos jugaban, Ainz se dirigió al árbol elfo del jefe farmacéutico. El lugar desprendía un olor penetrante a hierbas amargas y tierra húmeda. El farmacéutico, un elfo regordete y de modales ásperos, lo recibió con una hostilidad apenas disimulada. Ainz no se inmutó. Sacó su carta de triunfo. Una poción curativa de color púrpura, creada por la familia Bareare. El farmacéutico, escéptico al principio, probó la poción en su propia carne. Al ver la herida cerrarse a velocidad visible, su escepticismo se transformó en un interés avaro. El trueque fue simple: conocimiento por la poción. Pero el farmacéutico exigió que Ainz memorizara todo, sin tomar notas. Para Ainz, con su memoria mediocre y su falta de interés genuino en la herbolaria, era una sentencia a un fracaso seguro. Sin embargo, su astucia de vendedor le permitió negociar una tregua, ganándose una oportunidad precaria de absorber al menos parte de ese conocimiento tan celosamente guardado. Al caer la noche, la aldea se sumía en un silencio solo roto por los sonidos del bosque. Aura y Mare, exhaustos tras el esfuerzo de la actuación y la comida insípida, reflexionaban sobre las acciones de su maestro. Parecía que el tío se estaba divirtiendo de alguna manera, ¿no? Aura no podía comprender cómo Ainz podía encontrar placer en interactuar con esos elfos oscuros y su farmacéutico obstinado. Mare, por su parte, intuía la verdad. Para Ainz, el conocimiento era un fin en sí mismo, un arma y un placer. Mientras, Ainz caminaba solo por los puentes elevados, saludado ahora con respeto por los aldeanos. Había matado a una pitón hipnotizadora que amenazaba la aldea, y con ese acto, había ganado su lugar. Pero en su corazón de no muerto, solo una cosa resonaba con claridad: la esperanza de que, en este pueblo de sombras y tradiciones, Aura y Mare encontraran, aunque fuera por un momento, el reflejo de la amistad que él mismo había perdido. El bosque, testigo silencioso de incontables secretos, guardaba ahora uno más: la vulnerabilidad de un dios que anhelaba, para sus hijos, la simple y esquiva dicha de un juego entre amigos. En la penumbra acogedora de la sala de trabajo, el aire espeso por el aroma de hierbas medicinales trituradas, el jefe farmacéutico realiza sus movimientos con una precisión ancestral. A su lado, Ainz, bajo un disfraz ilusorio, ejecuta con meticulosidad exasperante la tarea de pesar las hierbas, una farsa necesaria para ocultar su verdadera naturaleza. Un ser sin lengua, sin capacidad para el gusto, un muerto viviente. La paciencia del maestro se desmorona como hierbas secas. Sus movimientos se vuelven bruscos. Sus quejas, un eco de la frustración que carcome el ambiente. Ainz observa, impasible externamente, pero internamente su mente calcula cada palabra, cada gesto, urdiendo una red de excusas sobre gigantes y enanos para justificar su renuencia a usar los sentidos. La tensión es un hilo invisible que se estira entre ellos. El jefe farmacéutico, con astucia creciente, cuestiona la lógica de Ainz, señalando la caída en la productividad y los riesgos de alterar las hierbas en los platos. Es un duelo de intelectos, donde Ainz, con su conocimiento superficial, pero su determinación de acero, contraataca con la promesa de una investigación a gran escala en su ciudad, una ciudad de múltiples razas. Es una mentira tejida con hebras de verdad, suficiente para silenciar, pero no para convencer. La competencia se traslada a la velocidad, un baile frenético de pesos y anotaciones. El jefe farmacéutico acelera, desafiante. Ainz responde, su espíritu de lucha ardiendo con una intensidad silenciosa. Mientras sus manos trabajan, su mente vaga hacia posibilidades tácticas, sinergias entre la tecnología de este mundo y su conocimiento de IgG Drasil. Un destello de esperanza brilla en su psique agotada. Quizás su vocación no es la administración de un Estado, sino esta investigación, este redescubrimiento de lo arcano. Pero la paz se quiebra. Un mensajero, jadeante, irrumpe en la calma relativa. La noticia se extiende como un reguero de pólvora. La teocracia, el país de humanos, está atacando la capital real de los elfos. La sombra de la guerra alcanza incluso este rincón aislado del gran mar de árboles. La reunión de los condenados.
La plaza suspendida en el aire, una bandeja gigante de madera viva, se llena de elfos oscuros. Rostros marcados por la preocupación se congregan bajo el dosel de hojas. Ainz, arrastrado al papel de asesor, se siente como un espectro en un drama ajeno. Recuerda las agonías de las reuniones en Nazarick, donde cada una de sus palabras era tratada como un decreto divino. Aquí, sin embargo, es un forastero, un peón en un tablero que no controla. El ambiente es eléctrico, cargado de miedo, odio e indecisión. Los ancianos, figuras venerables con rostros surcados como la corteza de los árboles, exponen la cruda realidad. El mensajero del rey elfo ha venido, no a suplicar, sino a ordenar soldados. Voces jóvenes estallan, cargadas de rencor. Otros susurran sobre deudas de gratitud, sobre la posibilidad de huida. Ainz observa, absorbiendo las dinámicas, las miradas furtivas, los susurros de descontento. Percibe la fortaleza de su ideología de autodeterminación, un arma de doble filo forjada en la peligrosa vida del bosque. Cuando la mirada colectiva se vuelve hacia él, siente el peso de la expectativa. No son sus aliados, pero su muerte no le beneficia. Piensa en Aura y Mare, en la posible tristeza que ensombrecería sus rostros si los niños con los que jugaron perdieran a sus padres. Con la frialdad de un estratega que ha visto gremios desmoronarse, ofrece su consejo, un sacrificio calculado. Enviar unos pocos como refuerzos, un tributo de sangre para salvar las apariencias ante los elfos, mientras el resto evacúa. Es una solución cínica, pragmática, que huele a la traición y la cobardía vestida de sabiduría práctica. Los rostros de los elfos oscuros se iluminan con una comprensión sombría. Es el tipo de pensamiento retorcido que su rectitud no había concebido. Ainz se asegura de desligarse de la responsabilidad. Les recuerda, con una voz que no deja lugar a dudas, que la decisión final y la culpa que la acompañe será solo de ellos. Es un movimiento de ajedrez, alejar el rencor futuro de su propia figura. Al ver que su sugerencia se acepta, un sentimiento complejo lo embarga. No es la alegría del éxito, sino el vacío de quien ha manipulado destinos sin un objetivo claro. Su partida es apresurada. Utiliza la seguridad de los niños como excusa para huir antes de que la situación se degrade. El jefe farmacéutico, en un acto de extraña lealtad, lo alerta sobre un nuevo peligro. Varias mujeres elfos oscuras, impulsadas por la desesperación y la atracción hacia un guerrero fuerte, planean seguirlo, buscando su protección, y quizás más. El horror se apodera de Ainz. El contacto físico revelaría su verdadera naturaleza de no muerto, arruinando cualquier plan futuro. No hay elección. La única estrategia es la huida. Él y los gemelos se escabullen entre los árboles, como fantasmas, dejando atrás la aldea y sus complicaciones. La escena cambia al campamento de la teocracia, un mundo de tensión y sangre. Bajo una tienda que hace las veces de cuartel general, el gran mariscal Valerian, un hombre marcado por décadas de guerra, estudia informes de bajas con rostro sombrío. Las cifras son terribles. Las incursiones nocturnas de los elfos, maestros de la guerrilla forestal, han diezmado sus filas. A su alrededor, jóvenes estrategas, con bolsas bajo los ojos y frentes arrugadas por el estrés, debaten con voces cansadas. El ambiente es de una frustración contenida. Valerian sabe que las órdenes del Consejo Ejecutivo Supremo son irracionales. Establecer el campamento principal en la primera línea, intercambiar golpes lentamente, sufrir bajas innecesarias. Comprende la lógica retorcida detrás de esto. Es un baño de sangre calculado. Una lección brutal para endurecer a sus soldados, para cambiar su mentalidad, para prepararlos para una guerra futura y mucho más terrible contra el reino hechicero. La vida de sus hombres es la moneda de cambio para forjar un ejército capaz de enfrentarse a un enemigo como Ainz o Algaun. Se les ha negado el uso de la escritura del Holocausto, su arma más poderosa. Es un sacrificio consciente. Valerian siente el peso de cada vida perdida, un dolor que comparte con sus jóvenes estrategas, cuyas almas se erosionan con cada informe de bajas. El aire en la tienda es pesado, cargado con el olor a tinta, sudor y la amarga aceptación de un destino cruel. Finalmente, llegan los refuerzos. Valerian se levanta, su decisión tomada. La guerra de desgaste ha terminado. Es hora del asalto final.
A lo lejos, en las profundidades del bosque, 3 figuras observan el asedio. Ainz, Aura y Mare, invisibles para el mundo, son espectadores de una tragedia que pretenden explotar. Ainz analiza la batalla con desconcierto. Los humanos avanzan con torpes empalizadas, sufriendo bajo el fuego élfico. No usan fuego, ni ataques mágicos a gran escala, ni despliegan a sus guerreros más poderosos. Es una carnicería innecesaria, y su mente busca una razón. ¿Es una fachada? ¿Una forma de ocultar su verdadero poder a otros enemigos, tal vez al reino hechicero? Su objetivo no es salvar a nadie, sino robar. Buscan el tesoro del rey elfo, los objetos mágicos que, en manos de la teocracia, fortalecerían a un enemigo potencial. Es el viejo arte de IgG Drasil, de saquear la base enemiga antes de que caiga. Infiltrarse en el castillo es sencillo. La defensa es sorprendentemente laxa, como si el corazón de la resistencia ya se hubiera roto. El castillo, construido dentro de árboles inmensos, tiene una tesorería que es cualquier cosa menos convencional. Se encuentran en una vasta cámara cuyo techo emite una luz mágica y cuyo suelo no es de madera, sino de tierra. Es un lugar extraño, primitivo, quizás un jardín de emergencia. Y es aquí donde la sombra los alcanza. Aparece sin hacer ruido, como si surgiera de la tierra misma. Desem Hogan, el rey elfo. Es arrogante, hermoso y sus ojos heterócromos brillan con una confianza inquebrantable. Su presencia es abrumadora. Confunde a Aura y Mare con sus nietos, producto de lo que él imagina como un legado sanguíneo suyo perdido. Sus intenciones son claras y repulsivas. Desea llevárselos para procrear, para diluir y estudiar la sangre que cree fluye en sus venas. Ainz, aún bajo invisibilidad perfecta, siente una repugnancia que traspasa sus supresiones emocionales. Cuando Desem extiende su mano hacia Aura con posesión lasciva, Ainz actúa. La ilusión se disipa, y su puño esquelético impacta en el rostro del rey elfo. La batalla ha comenzado. Desem, apenas afectado, revela su poder. Invoca a Behemoth, un guardián elemental de la tierra de poder colosal, una bestia de piedra que empequeñece todo a su alrededor. Ainz comprende la verdadera amenaza. Este no es un simple elemental, es una fuerza de la naturaleza. Pero en lugar de enfrentarlo con todo su poder, Ainz elige una estrategia más insidiosa: el engaño y el desgaste. Interpreta el papel de un no muerto débil, un simple guardián convocado por los gemelos. Se esconde tras interminables muros de esqueleto, gasta pergaminos con hechizos menores, huye, usa niebla y tormentas para ganar tiempo. Es una farsa magistral. Quiere que Desem subestime su verdadera fuerza, que agote su maná manteniendo a Behemoth, que se sienta seguro en su superioridad para que no piense en escapar. Aura y Mare observan, inmóviles, comprendiendo la genialidad perversa de su maestro. No es una batalla, es una trampa que se cierra lentamente. Ainz arrastra a Desem a la falacia del coste hundido, haciendo que invierta tanto en la pelea que el momento de huir pase desapercibido. Mientras Desem se exaspera, maldice y gasta su poder, Ainz calcula fríamente cada movimiento, analizando cada hechizo, cada palabra. Finalmente, cuando siente que el maná de Desem está en su límite, la farsa termina. La calma de Ainz se transforma en una frialdad absoluta. El no muerto titubeante desaparece, y en su lugar surge el gobernante de la gran tumba subterránea de Nazarick, con un simple pero devastador hechizo: maximizar magia triple, ráfaga cacofónica. La ilusión de invencibilidad de Desem se desmorona. Las ondas de sonido, la debilidad del elemental de tierra, destrozan a Behemoth. La gran bestia de piedra se convierte en un montón de escombros inerte ante sus ojos incrédulos. El terror, puro y primitivo, se apodera de Desem. La confianza se desvanece, reemplazada por el horror de comprender que ha subestimado monstruosamente a su oponente. Grita, ordena a su guardián caído que lo proteja, pero ya es demasiado. Ainz no le da tregua. Un último hechizo, corte de realidad, corta el aire. Un torrente de dolor, como nada que Desem haya experimentado jamás, lo envuelve. Mira hacia abajo y ve su propia sangre, un rojo vibrante que mancha sus ropas. El dolor es tan abrumador que ahoga todo pensamiento, todo orgullo. Grita,
un sonido agudo y quebrado que refleja la desintegración de su mundo. Ainz lo observa, impasible. Comprende el dolor. Lo ha sentido en el pasado, pero ahora es un espectador distante. No hay ira, ni odio, solo la ejecución fría de una necesidad estratégica. Decem Hugan, el rey elfo, la cúspide de su raza, se desploma, no como un monarca, sino como un hombre roto, vencido por la oscuridad que él mismo despreciaba. La cámara, testigo del fin de una era, queda en silencio, solo rota por los jadeos de agonía del rey y la presencia silenciosa de los verdaderos amos de la noche. La huida del rey caído. El dolor era un nuevo sol que ardía en el pecho de Decem, un fuego consumidor que reducía su orgullo a cenizas. La lluvia, que antes empapaba su ropa, ahora se teñía del rojo oscuro de su propia sangre, un recordatorio líquido de su derrota. Ante él, el no muerto, una silueta de pesadilla y calma glacial, le ofrecía una rendición con palabras sedosas y una promesa de seguridad. La voz era tan sincera, tan razonable, que por un instante, el anciano rey elfo sintió la tentación de creer, de entregarse al abrazo de la derrota, para que el tormento cesara. Las lágrimas se mezclaban con la sangre y la lluvia en su rostro, mientras la piedad de Shorea robusta intentaba en vano sanar una herida que era más profunda que la carne. Era la grieta en su linaje, la traición de su propia sangre, sus nietos que ahora observaban con una serenidad aterradora. Pero el orgullo, ese último resquicio del soberano que una vez reinó sobre el bosque, se aferró a él. El miedo a la muerte, un animal vivo y palpitante en su interior, superó incluso la resistencia mágica de sus artefactos. Un pensamiento surgió, claro y frío entre el torbellino de agonía. Debía correr. Con una velocidad que no creía poseer, sus piernas reaccionaron antes de que su mente lo ordenara. Ignoró la advertencia final del no muerto. «¡Detente, o te mataré!» y se lanzó hacia las escaleras, un cometa sangrante en la penumbra. El hechizo, de tener tiempo, se estrelló contra su voluntad de vivir sin efecto, y el mundo se redujo a la carrera, al dolor punzante en el pecho, al sonido de sus propios jadeos y la explosión de minas explosivas a sus pies que destrozaron sus piernas. Pero ni siquiera eso lo detuvo. Corría no como un rey, sino como una bestia acorralada, con la mente inundada por un único y desesperado mantra. No quiero morir. Mientras Decem huía, Ainz, el señor no muerto, observaba con una fría reevaluación. Su farsa de rendición se había desvanecido, y ahora admiraba, a regañadientes, la determinación animal de su presa. Había subestimado el instinto de supervivencia. Rápidamente, desplegó sus piezas en el tablero. Ordenó a Mare, el elfo oscuro tímido y letal, que persiguiera y acabara con el rey elfo. Probablemente va a ser peligroso, pero tendrás que matar a ese Decem solo con tu fuerza, instruyó, con la sombra de la preocupación por el maná agotado de su sirviente. Mientras Mare desaparecía escaleras abajo con una velocidad sobrenatural, Ainz y Aura se dedicaron a saquear la tesorería, un botín de objetos cuya verdadera naturaleza y poder aún desconocían, pero que eran ahora suyos por derecho de conquista. Decem llegó jadeante a sus aposentos, su respiración un silbido roto. El miedo había tallado surcos profundos en su rostro. Abrió la puerta con la esperanza de encontrar un último refugio, un lugar para reagruparse y huir del bosque para siempre. Pero lo que encontró fue una carnicería. Su habitación, otrora un santuario de lujos élficos, estaba pintada de rojo. El olor a sangre, denso y metálico, saturaba el aire. Los restos mutilados de sus concubinas yacían esparcidos como ofrendas grotescas en un altar improvisado. Y en el centro, sentada en una silla como una reina en un trono de pesadilla, estaba una mujer. No la conocía. Su armadura era deslumbrante, pero sus rasgos tenían un eco élfico perturbador. En una mano sostenía un casco, en la otra, una guadaña de diseño siniestro, sus hojas curvas empapadas en sangre fresca. Sus ojos eran pozos de un desdén helado. «Bienvenido de nuevo», dijo con una voz que carecía por completo de calor, y luego, con un desprecio aún más cortante. «Encantada de conocerte, padre». La revelación golpeó a Decem con la fuerza de un hechizo prohibido. «Ya veo. Así es como es»,
Entonces tú eres la madre de esos niños, musitó, conectando los hilos de su desgracia. Pero no había tiempo para reconectar. Al intentar huir, un dolor agudo le atravesó las piernas. La hoja de la guadaña lo había enganchado, arrastrándolo de vuelta a la habitación como un pez en un anzuelo. Una presión inmensa, el peso de una bota sobre su espalda, lo aplastó contra el suelo. No podía moverse, no podía respirar. Esta mujer, su hija, Zeshi Setsumei, lo superaba en fuerza bruta. Le llovieron preguntas sobre sus heridas, sobre sus nietos, sobre su elemental. Desem, entre jadeos y con la certeza de la muerte acercándose, balbuceó una teoría desesperada. ¿Eran acaso sus medios hermanos, herederos del talento de su propio padre? La presión aumentó, crujiendo sus costillas, colapsando sus pulmones. El mundo se volvió una cámara de tortura donde el aire era un lujo, y el dolor, la única realidad. Los fuertes pueden hacer lo que quieran con los débiles. ¿Me equivoco?, preguntó Zeshi, enunciando la filosofía por la que él mismo había vivido. La ironía era un veneno que le quemaba las entrañas. Sintió cómo sus huesos se quebraban uno a uno, en una sinfonía de destrucción, antes de que la oscuridad lo reclamara por completo. Zeshi observó el cadáver irreconocible de su padre. «Cosechas lo que siembras», susurró para sí, con un dejo de frustración por no haber podido prolongar más el suplicio. Su mirada se posó en los cadáveres de las elfas. Las había masacrado no solo por rabia, sino por una fría lógica. Eran parte de un mundo que su padre había corrompido, y su país amado no debía repetir esos errores. Fue entonces cuando una figura apareció en el umbral, una niña elfa oscura, tímida, con un bastón negro y los ojos heterócromos, la marca de la realeza. Era su sobrina, una de esos niños que habían acorralado al rey elfo. Zeshi, sintiendo una inesperada y molesta reticencia, pateó el cuerpo destrozado de Desem hacia la recién llegada. La niña, con una agilidad sobrenatural, lo esquivó con elegancia. Lo que siguió fue un duelo de engaños y fuerza devastadora. La timidez de la niña, Mare, era una máscara perfecta sobre una frialdad inquietante. Zeshi, la guerrera más poderosa de la teocracia, atacó con la velocidad de un rayo, blandiendo la guía de Charón, la gran guadaña de su deidad, Surshana. Cada golpe, capaz de cortar acero, era desviado por el bastón negro de Mare, con una facilidad desconcertante. La elfa oscura era una fortaleza viviente. Su cuerpo, endurecido por hechizos como forma elemental, tierra, resistía embates que habrían pulverizado a un héroe. Zeshi activó sus artes marciales, aumentando su velocidad y poder hasta lo inimaginable. Atacó el ombligo expuesto de Mere, una aparente vulnerabilidad que resultó ser una trampa deliberada. Aunque logró clavarle la hoja, la sensación fue extraña, como si atravesara algo que no era carne viva. Y el contraataque de Mare, un golpe de bastón con fuerza titánica, alcanzó a Zeshi en la cabeza, haciéndola ver estrellas y obligándola a curarse con magia divina. La batalla se convirtió en un intercambio brutal de golpes. Mare, inexpresivo y eficiente, parecía dispuesto a recibir daño con tal de devolverlo con intereses. Zeshi, cada vez más frustrada y herida, se vio obligada a jugar sus cartas de triunfo. Primero, usó el objetivo de toda vida es la muerte. Una habilidad heredada que garantizaba una muerte segura e ineludible tras 12 segundos. Un reloj etéreo apareció a sus espaldas, heraldo del fin. Pero cuando el tiempo se agotó, Mare seguía en pie. La incredulidad paralizó a Zeshi por un instante crucial. ¿Cómo era posible? Desesperada, activó su segunda carta. Einherjar. Un clon de sí misma. Ligeramente más débil pero aún abrumadoramente poderoso. Mare, en respuesta, no mostró pánico. Sacó un globo e invocó un elemental de tierra. No era la bestia primigenia que comandaba Desem, sino un señuelo. Zeshi y su clon se abalanzaron sobre él, destrozándolo con facilidad, solo para ver cómo otro, más grande, tomaba su lugar. Fue entonces cuando comprendió su error fatal. El elemental no era la amenaza, era la distracción. Mare, habiendo conservado su maná para esto, alzó su bastón. Pequeña catástrofe. La energía liberada no era un hechizo, era un desastre contenido.
Un torrente de fuerza pura y destructiva rugió por el corredor, barriendo el elemental y al Einherjar en un instante. Seshi, atrapada en la trampa, fue golpeada por la onda de choque. Sintió su cuerpo desgarrarse, su armadura divina cediendo. Era una fuerza que rivalizaba con los hechizos más poderosos de Ainz. Mientras su conciencia se desvanecía, no fue el dolor su último pensamiento, sino la amarga comprensión de haber sido un peón en un juego mucho más grande. Habían bailado en la palma de su enemigo. Espero que al menos no sea del rey hechicero, pensó, antes de que la oscuridad la engulfiera. Epílogo. La ira del rey supremo Ainz, llevado a hombros por Aura a través de los corredores del palacio élfico, llegó justo a tiempo para ver a Mare cargando el cuerpo inconsciente pero vivo de Seshi. La noticia de la muerte de Desen fue secundaria ante la revelación que Mare entregó con voz temblorosa. La prisionera había usado, el objetivo de toda vida es la muerte, y Einherjar, habilidades que solo Shaltir y él mismo poseían. La calma del Señor Supremo de Nazarik se quebró. En las profundidades de la prisión helada, frente a la celda donde yacía la semielfo, la furia de Ainz era una tormenta silenciosa y gélida. Cuando Albedo llegó, postrándose ante una ira que creyó dirigida a ella, él la corrigió con una voz suave que escondía un odio milenario. Es Shaltiar. Esas dos palabras fueron una sentencia. Ainz no preguntó. Ordenó. Deja todo en lo que estés trabajando. Vamos a aniquilar por completo a la teocracia inmediatamente. Esta es una pelea que escogieron con nosotros. La venganza no era una opción, era un imperativo. El desafío había sido lanzado, y la respuesta de Nazarik sería absoluta, una lección de oscuridad y muerte que borraría a la teocracia del mapa por haber osado tocar lo que era suyo y desenterrar un pasado que debía permanecer olvidado. La guerra total había sido declarada.